Bienvenidos de nuevo a Wise Talks, tu podcast favorito sobre ciberseguridad, tecnología y emprendimiento. El día de hoy me encuentro con Andrés Velázquez, conferencista, presidente y fundador de Mática, el primer laboratorio de delitos informáticos en América Latina. Andrés, bienvenido a Wise Talks. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, César, por la oportunidad de venir a platicar contigo y con todos los que nos van a estar viendo. Y pues aquí, encerrado como muchos, ya empezando a salir con este tema de que ya vemos un poquito el final de la pandemia, pero aquí seguimos. Sí, por supuesto que sí. La verdad estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Eres uno de los invitados que tenía muchas ganas de verte una vez más y platicar y pues compartir esta plática con todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Creo que va a ser una charla muy interesante porque tienes un perfil que personalmente me llama mucho la atención, el tipo de cosas en las que estás involucrado, el tipo de trabajos que has hecho en tu empresa, en Mática, que ahorita vamos a platicar un poquito más cerca de esto. Pues me emociona el poder tenerte por acá. Bienvenido, un gusto Muchas gracias. un gusto. Y justo estaba pensando, a mí siempre que invito a alguien me gusta mucho pensar en cómo es que conozco a las personas. Sí hay como que un común denominador. Normalmente son o amigos en común y o eventos. En tu caso, yo supe de ti por una conferencia. Casualmente creo que fue en un campus party. Esto, pues bueno, no lo habíamos platicado. Pero fue en un campus party, en algún momento dado yo fui de esas personas que te vieron del otro lado del escenario, ¿no? Y creo que de los primeros, o sea, no recuerdo el primero, segundo, uno de los de la Ciudad de México, una charla muy interesante que nos platicabas acerca de, pues, algunos casos que habías visto y que habías encontrado. Y me ha tocado ver como un montón de conferencias tuyas y así fue como que supe de ti. Después, pues un amigo en común, un gran amigo mío que quiero muchísimo y que en un futuro lo pretendo invitar aquí al podcast también, pues nos volvió a presentar y por ahí pues convivimos, platicamos un poquito y de ahí empezó el contacto. He visto que estás súper movido siempre, pues obviamente toda tu vida. Creo que Mática es lo que de alguna manera todo el mundo te ubica. También Andrés, pues ahora sí que pues tu imagen pública, tú como figura pública, como líder de opinión, creo que son las dos cosas por las cuales te conocen. Y me gustaría, para empezar, pensar un poquito en quién es Andrés, o sea, de dónde viene, cómo fue tu niñez, eras inquieto, eras bueno en la escuela, eras distraído, experimentabas, ¿cómo era Andrés a grandes rasgos de pequeño? Híjole, una cuestión muy interesante porque era un Andrés en aquel momento introvertido, súper ñoño y súper, pues digamos que no fui el primer lugar de generación, ¿no? Pero sí fue el segundo, por ejemplo, ¿no? Y que al igual que me gustaba mucho la parte de, pues por un lado la música, por otro lado la parte de deportes, que me encantaba jugar fútbol en aquella época, y te estoy hablando más o menos en épocas de secundaria, preparatoria, ¿no? Más tirándole hacia la parte de secundaria, pues era el fútbol, ¿no? Cuando Ajá. empiezo a entrar a la parte de preparatoria era más la música. Pero no era ni el que estaba hasta adelante, ni el que era el capitán, ni era el solista, ni era el importante dentro de estas áreas, ¿no? Eh, gané en algún momento de la secundaria el primer lugar regional de concurso de ortografía, por ejemplo, ¿no? O Órale. sea, siempre me gustó esa parte de meterme a estudiar y a conocer, ¿no? Eso Yo creo de ñoño que iba en serio, ¿no? iba muy en serio, ¿no? Yo creo que donde todo cambió fue cuando entré a la preparatoria y me acerqué más al tema de la música, ¿no? Que eso me llevó al tema de dedicar mucho tiempo a la música, estar tocando diferentes lugares, en grupos musicales, ser sindicalizado, ¿no? A lo mejor para los que están en tecnología no lo saben, pero para poder llegar a ir a tocar, por ejemplo, a una boda, pues a veces llegaba el encargado del sindicato a ver dónde estás sindicalizado porque parte de tus ingresos tienen que ir al Sindicato Único de Trabajadores de la Música y demás, ¿no? Órale. Me tocó ir a la televisión, ¿no? A hacer playbacks atrás de algunos artistas, me tocó viajar gracias a la música y yo quería ser músico. Órale. Realmente no, o sea, la parte de computadoras estaba ahí, la parte de sistemas estaba ahí, pero realmente yo lo que quería llegar a hacer era la parte de la música, ¿no?
Creo que inclusive en tu Instagram me tocó ver algunas fotografías donde sales tocando justo, creo que, no sé, es un instrumento de viento, no sé si es trompeta o qué es el instrumento Yo fui que tocabas. trombonista. Ok, Fue el instrumento principal es el trombón, ¿no? ya. Es el que tiene una vara y entonces empieza a tocarlo, ¿no? Como el que usan mucho en Y el género musical ska, ¿no? También. es ska, pero también cumbia, salsa, Claro, claro, claro. banda, y que entré a ese medio por la estudiantina de la Universidad La Salle, ¿no? Donde yo estudiaba, Claro. y que de ahí fue donde empecé a agarrar para otros lados. Esa foto que está ahí en mi Instagram, que también puse dentro de Twitter, fue precisamente una, si no mal recuerdo, era una fiesta de final de generación de una universidad o una preparatoria Ajá. donde nos contrataron para poder llegar a tocar, ¿no? ¿Y por qué la puse? Porque además de recordar esos momentos, fue una tarde que cayó una lluvia tan impresionante y que Ajá. nosotros estábamos en un jardín y entonces pues se fue la luz, más bien no se fue la luz, algo pasó con la luz Ajá. que el ingeniero de audio se quedó pegado a la consola, ¿no? Del Ah, sí. toques, ¿no? Sí, leí el caption. El bajista nada más hizo así, como de quedarse así, Ya y pues valió. se nos fue la luz y pues salvamos entre la batería, los metales, y los cantantes que se empezaron a meter entre la gente y armamos una batucada en lo que regresaba la luz, ¿no? O en lo que conseguían una planta. Claro. Según yo sí había planta y nada más que había que encenderla, una cosa así, ¿no? Entonces, pues sí, la parte de la música me marcó muchísimo. Llegué a tocar bajo, algo de batería, algo de teclado, el trombón. Me acerqué a la trompeta, no me encantó tanto. Me acerqué al saxofón, tampoco me encantó tanto. Y pues fue que me quedé con la parte del trombón, que también es un instrumento creo que no tan conocido y no tan reconocible en las canciones, ¿no? Sí, sí, claro, qué interesante. Sí, leí el caption el otro día cuando publicaste eso y me llamó mucho la atención la anécdota. Yo, la verdad, hasta ese momento tuve idea de que estabas involucrado, había estado involucrado en música. Creo que es algo que tenemos en común. Yo toco la batería, me encanta. O sea, la verdad es algo que tuve que detener un poquito porque, pues, digamos que a los vecinos no les gusta mucho el instrumento. Y en su momento me tuve que deshacer pero espero pronto retomar. La verdad es que curioso, fíjate. Y lo curioso es que te fuiste por instrumentos de viento, porque también creo que no es tan habitual que alguien que le gusta la música se vaya. Como dices tú, no sé, como que la gente siempre se va a la guitarra, o a cantar, o a la batería, o inclusive al bajo, ¿no? Pero qué curioso, ¿y cómo fue que llegaste a ese instrumento? O sea, simplemente, no sé, en la escuela o algún Porque amigo. nadie tocaba ese instrumento, ¿no? Ya, Y a final de cuentas, cuando empiezo a pertenecer a un grupo, pues es como de, pues todo el mundo tocaba la guitarra o tocaba el bajo o la batería, pues yo dije, pues aquí qué falta, ¿no? Y entonces yo dije, pues el trombón. Conseguí mi primer trombón por 1,500 pesos, todavía me acuerdo, un trombón viejísimo y que se lo había comprado a otro estudiante y que al paso del tiempo me di cuenta que era un trombón que era de colección, porque no era de una marca de trombones, era una marca de trompetas que habían sacado únicamente como un par de lotes en la parte de trombones, y pues ese todavía lo tengo ahí, ah, qué y, padre. y también tengo un trombón alto, que es un tromboncito que muchos dicen que es como de payaso, ¿no? Es un tromboncito chiquitito, pero Ok. que suena como trompeta, ¿no? Entonces, sí, me dediqué durante mucho tiempo y obviamente pues fue una época muy padre y que tiene mucho que ver con ciberseguridad. Ok. Uno de los ¿Cómo lo géneros, conectas? uno de los géneros que más me gusta Ajá. es el jazz. Ah, buenísimo. Pero Y en jazz, el jazz, o jazz te metes a fusión, o sea, porque el jazz, jazz es difícil de digerir, o sea, no cualquier persona se come el tienes los jazz. clásicos, tienes el acid jazz, tienes el contemporáneo y demás, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho todo excepto el acid jazz, ¿no? Ok, Donde prácticamente cada quien va por un lado. Pero, por ejemplo, una particularidad del jazz es de que cuando hay ciertas partes de improvisación, pues te centras en una base melódica. Y ciberseguridad creo que es lo mismo. No podemos aplicar la misma tonada para todo, pero sí ujú, podemos llegar a tomar la misma,
la misma base. Ujú. ¿En qué tono tenemos que hacerlo? Más no exactamente la melodía, ¿no? Te recuerdo que ya está disponible Hackwise Academy, la academia hacker donde podrás aprender hacking ético a través de cursos en formato de video para que aprendas cuando puedas y a tu ritmo. Si quieres ver los cursos que se encuentran actualmente disponibles, te invito a que entres a hackwise.mx/academy. Allá nos vemos. Qué interesante lo que dices. Fíjate que completamente coincido y hay algo que me llamó mucho la atención de la comunicación implícita que de alguna manera existe en lo que acabas de decir. Porque, por ejemplo, cuando dijiste, yo agarré ese instrumento porque no había nadie que lo tocara. Eso como que de alguna manera indirecta denota mucho quién eres o qué tipo de personalidad tienes, porque justo creo que quizás fue una de las cosas que te hizo también, ahorita nos platicarás, entrar en el mundo en el que estás, porque seamos sinceros, ¿cuántos analistas forenses la audiencia que nos escucha conoce? Y más allá, que realmente han hecho una carrera de esto, porque es un mundo relativamente pequeño, ahorita platicaremos y entraremos más a detalle, pero me llama mucho la atención tu lógica detrás, porque muchas personas quizás cuando tocan un instrumento su motivación será: quiero ser el protagonista, quiero estar adelante de todos, quiero que me vean, quiero que me aplaudan a mí, como que es una cuestión un poquito más de ego. Normalmente el músico, por eso hay tantos vocalistas o también hay tanto guitarrista, ¿no?, que quiere hacer sus solos. Digo, no sé, es una percepción que yo tengo, podrá ser errónea, pero creo que pues no por nada hay más en esas áreas, no lo sé, porque fácil, creo que cualquier instrumento dominarlo, fácil no es, o sea, requiere práctica y son muy celosos. Uno deja de practicar el instrumento y ya no rinde o no puede tocar lo que tocaba, ¿no? Fíjate que no lo había visto yo así, y estás hablando precisamente de perseverancia. Uh-huh. O sea, cuando a mí me entregaron el trombón, no me entregaron, o sea, no fui a clases inicialmente. O sea, Fuiste fui a clases autodidacta. hasta años después. Y autodidacta fue de que me entregaron una copia de en dónde poner la vara y qué sonido tratar de sacar. Entonces yo lo que hice fue pedir prestado un pianito y empezar a decir, bueno, aquí se supone que tengo que sacar esta nota, ¿no? Y entonces tocaba en el pianito y ahí estaba yo tratando de buscarle cómo hacerle para sacar esa nota. Obviamente después ya estudié solfeo, lectura, un poquito más la parte formal, al mismo tiempo que estaba estudiando el final de la preparatoria. Y ahí fue donde creo que hubo un parteaguas en mi vida, ¿no? Yo quería seguir estudiando música, mis papás me pidieron llegar a terminar una carrera, ¿no? Aunque yo les decía, pero música también es carrera, ¿no? Sí, claro. Y entonces mi primera reacción fue, pues voy a hacer música por computadoras. Órale, eso sí tampoco me la sabía. ¿Y en qué te metiste? Porque entonces era directo. ¿No? Claro. O sea, era lo más fácil de poder llegar a ver, porque estoy cercano a la parte de tecnología, ¿no? Porque claro, siempre tuve una computadora o tecnología en casa. Es decir, yo recuerdo haber sido de los primeros en tener un Laserdisc o un 8-track. Entonces, mi papá siempre le gustó la tecnología. Mis primeras computadoras fueron si no me recuerdo, creo que fue una Printaform o una Commodore 64, la primera. Uh-huh. Todavía ni siquiera de disquetes, sino era se guardaba todo en un cassette, ¿no? Que conectabas a la computadora. Te estoy hablando de principios de los 80. Sí, sí, claro, o sea, claro. Que también es otro de los temas, que la gente piensa que soy más joven de lo que realmente soy. Es que, Andrés, yo no, perdón que te interrumpa, pero es que yo no sé qué haces, te lo juro. Te veo el día que sea y eres igual, no cambias en lo más mínimo. Y inclusive estuve buscando por ahí algunas, como tus primeras conferencias, tratar de dar lo más atrás que pude de ti. Te ves igualito, Andrés. Yo no sé qué haces. Deberías pasarle ese tip a toda la audiencia. Bueno, después de que entrevistaste al buen Dragon Yari, que sí se le ven los años, ¿no? Sí. Que de hecho yo lo molesto mucho por eso. Pero sí, digo, no es tanto una receta. Yo creo que viene también en los genes, sí, ¿no? Sí, claro. Obviamente, pues ya tengo más entradas que lo que tenía antes. Pero bueno, es parte de lo que uno va haciendo, ¿no? Claro. No, increíble. Oye, y hablando de edad, digo, yo sé que tuviste ahí experiencias muy interesantes porque empezaste de alguna manera muy joven en la computación, pero ¿cuál será, o que te acuerdas, no sé, por ejemplo, cuál fue tu primer computadora o a la que tuviste acceso y cuál fue tu primera experiencia informática? No sé, ahorita nos comentabas de música, pero así empezó o hubo algo antes.
todo inicia con la parte de estas primeras computadoras, ¿no? La Commodore 64, Printaform, Atari. Claro. Y es que mi papá tenía una empresa y él compró una computadora para llevar la parte administrativa, la parte contable. Okay. Y lo que hacía es de que todos los viernes se traía la computadora. Y lo que más recuerdo es que trajo la computadora junto con un libro de cómo programar en BASIC. Ah, caray, eso sí Y está era curioso. cómo programar en BASIC para niños. Bueno. Y entonces hacías juegos, ¿no? Y recuerdo que esa fue mi primera interacción ya de meterme al teclado, ¿no? Me acuerdo de algunos videojuegos que jugaba en la computadora. Monster Madness creo que era uno de ellos. Por ahí también había uno que era, digo, obviamente los que ya empezábamos a conocer, ¿no? Que después migraron a las consolas, pero prácticamente estábamos hablando de ciertos juegos de matemáticas que me permitieron llegar a tener esos primeros acercamientos a las computadoras y que de alguna u otra manera creo que fueron la base de entender que la tecnología te ayuda, ¿no? Porque yo también veía cómo le ayudaba a la parte contable y tampoco que fuera algo tan lejano, porque yo veía a mis compañeros que ellos decían, es que yo no tengo computadora, ¿no? Y a lo mejor en la secundaria teníamos una clase de 1 hora de computadora, cuando pues yo ya tenía una en casa y entonces pues yo ya sabía exactamente qué onda, ¿no? Era cuando nos enseñaban esa versión de MS2, creo que era 6, la versión de MS2 que podías llegar a tener en la computadora. O sea, ¿estás hablando antes de Windows, o no? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no había parte gráfica, era... Sí, claro, era DOS. Sí, era DOS. Sí. Eso era lo que me tocaba ver. Qué bien, oye. Pero en ese entonces eran, pues no sé, disquetes de 5 1/4 o eran tapes. ¿Eran tapes? Yo empecé con tapes y después a los de 5 1/4 y luego los de 3 1/2 y así los discos duros. Digo, por ejemplo, el otro día que fui a casa de mis papás me encontré un disco duro de 500 KB. Y también, digo, aunando a todo esto, yo coleccioné, y todavía los tengo ahí en casa de mis papás y que ya me están pidiendo que vaya por ellos, todas las consolas de videojuego, ¿no? Entonces yo tengo desde el Pong, que era únicamente el tema de la pelotita, ¿no? Que se conectaba por RGB, el Intellivision, los Ataris, Nintendo desde el primero, Super Nintendo. De hecho, aquí en casa tengo conectado mi Super Nintendo. Me cuesta cada vez más trabajo porque me falta una dimensión. Estoy más acostumbrado a la Play, pero pues también es una forma de acercarte a esta parte de la tecnología, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo he visto que es un común denominador hasta ahora y es algo que se me hace bien padre de estos podcasts porque he notado que muchos que estamos en ciberseguridad o éramos algo introvertidos y también me toca ver como este acercamiento a videojuegos como que muy pequeños y ha sido un común denominador, ¿eh? Y también la música a veces se ha involucrado en varios de ellos, no sé por qué. Y me llama mucho la atención cómo empiezo de alguna manera indirecta a encontrar estas relaciones. Está muy padre. Y qué interesante, digo. Eres ahora sí que OG, Original Gangster, ¿no? De la informática y eso, pero no tan OG como para usar tarjetas perforadas. Entonces, más o menos, a la audiencia puede pensar en qué edad tienes en base a lo que nos estás platicando que utilizas. Porque sé que también una cosa que he notado mucho de ti, desde que empecé a escuchar algunas conferencias, entrevistas que tenías, es que guardas mucho como tu vida privada, o sea, cuidas mucho como por ejemplo revelar tu edad, o algo que me llama mucho la atención que pocas personas se han puesto a pensar quizás es tu nombre, simplemente que no das otro apellido, no das, y eso está muy padre porque creo que hace completamente sentido al tipo de persona que eres y lo que haces con lo que tú muestras allá afuera, ¿no? Y creo que es un buen punto para entrar un poquito y comentar por qué es que no lo haces, que yo lo sé. Por qué, por ejemplo, tu nombre lo cuidas, etcétera, pero creo que es algo que le puedes compartir a la audiencia para cómo protegerse de manera digital, ¿no? O sea, pues, cuidar un poquito su privacidad. O sea, ¿qué es lo que te orilla a hacer esto, por ejemplo? No tanto de que me orille, ¿no? Creo que fue una decisión desde que empecé a hacer cada vez más público, ¿no? Yo empecé a publicar, y mi primera columna la tuve en 1999. Era una ¿Qué medio fue?
Era en el primer, sí, antes había un portal que se llamaba Mexis, que era un portal de noticias y fue uno de los primeros portales de noticias en América Latina en español, porque todo lo que había era en inglés. Uh-huh. Después cambió el nombre a Teo2, ese portal. Y había una versión en inglés, que era Teo2, que se hacía desde Houston, Teo2 que se hacía desde México, ¿no? Y tenía editores y demás. Y yo empecé a escribir ahí porque yo entré a trabajar esa empresa. Okay. Entré como ingeniero primero como becario, después me hicieron ingeniero de soporte y después me hicieron Information Security Officer, cuando yo todavía no terminaba la carrera. Y como yo venía con todo este tema de estar hablando de temas de ciberseguridad, un día la editora de la parte de computación, Anilú Cabrera, que después estuvo en diferentes periódicos y todavía está en algunos medios, fue la que me dijo, oye, ¿no te gustaría escribir algo de ciberseguridad? Y fue donde entonces creó esta columna, que en ese entonces se llamaba Hacker Matter. Órale. Era un nombre que después, nunca lo registré ni nada, después otros empezaron a agarrarlo y yo dije, pues no importa, ¿no? O sea, fue una etapa, pero era la columna más leída de todo el portal. Entonces, llamó mucho la atención y aparte me pagaban por clic, porque era cuando te pagaban por clic. Y era cuando era la burbuja de los .com. Y ahí fue donde yo decidí el poder llegar a decir, oigan, a ver, yo quiero seguir manteniendo mi privacidad en ciertas cosas. Claro. Obviamente cada vez es más difícil y cada vez es más complicado. Y sí, mi segundo apellido, si lo buscan y hacen buenos int, lo van a encontrar, ¿no? Claro, o sea, sí, claro. Tampoco está, ¿no? Pero sí trato de ser muy constante de, por favor, no pongan mi segundo apellido. Sí, claro. Ahorita que estoy como profesor, ¿no? Bueno, te voy a platicar una anécdota. Estoy como profesor y aparte estoy como alumno, ¿no? Sí, he notado que has estado involucrado desde bastantes años en diferentes universidades, en algunas clases. Y era uno de los puntos que quería platicar contigo porque me llama mucho la atención. Para empezar, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque con tantas cosas que tienes todavía ser profesor, está interesante. Y por otro lado, creo que está muy bonito, o sea, el hecho de, como esta parte romántica de entregar un poco de lo que has recibido compartiendo este conocimiento con otros. Platícanos un poquito al punto, creo que esta anécdota va a estar interesante. Son dos cosas y te voy a platicar esta parte de la anécdota, sí, claro, como para concluir la parte de privacidad, ¿no? ¿Cómo le explicas a la universidad que como es una plataforma online, claro, que no quieres que aparezca tu nombre completo? Sí, es complicado. Yo creo que se imaginan, pues no sé, otras cosas como problemas personales o cuestiones, claro, ahí raras, ¿no? Que a final de cuentas es, oye, pues sí, tú tienes que tener mi nombre completo para mis calificaciones y para mis registros y demás, claro, pero no le muestres a los demás alumnos mi nombre completo. Claro. Entonces, y en un momento sí me dijeron como de, oye, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿quién eres o qué haces? Le digo, pues, o sea, son mis derechos en este caso, los derechos acá en México que habla acerca de la protección de datos, pues yo puedo llegar a decir que no aparezca públicamente mi nombre completo. Por y supuesto. Es completamente aceptable, ¿no? Pero bueno, y yendo a la parte de la educación, yo empecé también a dar conferencias desde muy chavo, prácticamente 96, 97. Una de las primeras conferencias que di fue precisamente en el DISC de la UNAM en México, donde hablaba de doble factor de autenticación, ¿no? O triple factor de autenticación, ya ni me acuerdo, era el tema de autenticación. Ok. Y ¿Qué edad tendrías cuando tu primer conferencia aprox? No, pues como 16, 17 años. No, me empezaste súper chavo. Sí. Qué padre. Sí, yo como a los sí. 17 creo también, pero qué padre. Y entonces cuando entro a la carrera, bueno, ya estaba yo en la carrera, pero cuando empiezo a ver las materias cada vez más avanzadas, pues yo ya trabajaba, yo ya sabía de ciberseguridad y algunos de mis profesores habían sido alumnos míos en otros lados. Vale. Entonces, para mí fue complicadísimo la parte de la universidad, porque sí me aventé, y hago mucho la broma con mis compañeros de universidad, que yo sí me aventé novengo semestre. O sea, de los últimos semestres habré ido a la universidad 3, 4 veces a presentar exámenes, ¿no? Obviamente con apoyo de los mismos profesores de la misma universidad, porque ya veían que yo ya estaba, pues, empezando a ser conocido, que traía yo, pues trabajaba en una empresa grande y todo esto, ¿no? Algunos profesores sí de repente me decían, no vengas, ¿no? O sea, no te quiero ver ni aquí porque si no me vas a... Porque yo era
todavía en esa época, el que se sentaba hasta adelante tratando de preguntar todo y por qué lo estás haciendo así y demás, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuve en ese momento fue mi tesis. Ok. Nadie quería ser mi asesor. ¿Por qué? ¿Por lo mismo? ¿Te imaginas en el año 2000, sí, en el año 2000 más o menos? Ajá. Mi tesis era Secure Virtual Networks como filosofía de ciberseguridad para grandes corporativos multinacionales. Le tenían miedo. No sabían, o sea, es como ahorita, digo, no ahorita, pero hace unos años, hablar de inteligencia artificial. Pues Claro. los profesores o los sinodales decían, pues te puedo calificar la ortografía, ¿no? Y como que veo que haga sentido y listo, ¿no? Y cometí también el tema de ponerle filosofía y no metodología, que para mí sigue siendo un tema de filosofía, no de metodología, el tema de ciberseguridad. Y entonces, pues ahí me generó muchas broncas, ¿no? Pero siempre fui hiperactivo. Y creo que eso se nota en mis conferencias y se nota cuando hablo y se nota, claro. Yo siempre tengo que traer algo en la mano y tengo que estar así como que haciendo cosas. Caminando por todo el escenario. Caminando por todo el escenario y entonces generando problemas a los que me están grabando y demás. Y entonces eso conlleva a la parte de... Me he convertido en una persona que respeta mucho el tiempo y que administro, creo yo, muy bien el tiempo. Porque me permite llegar a trabajar, me permite llegar a viajar, me permite llegar a grabar el podcast, me permite llegar a dar clases. Y ahora no doy clases constantes en muchas universidades, únicamente en una, que estoy dando maestría. El resto son diplomados, que son 4 u 8 horas al trimestre o cuando se abre la generación. Pues también juego videojuegos todavía, ¿no? División 4 de FIFA, el Call of Duty, o sea, sí sigo haciendo las cosas que me gustan, veo a mis amigos, me voy a comer con ellos, o sea, a final de cuentas se puede. Yo creo que es un tema de organizar, sí. Y sí, obviamente sé que traigo un ritmo diferente, ¿no? Y es algo que me comentan todos mis colaboradores, de que yo trato de hacer las cosas, de pensar, resolver y no pensar. Bueno, no tanto de no pensar, sino que mi proceso de análisis es más rápido y entonces digo, esto sale, next, ¿no? O sea, no me clavo en tratar de darle vueltas muchas veces a las cosas o no estoy esperando a ver cuándo me llega la iluminación como para poder llegar a resolverlo, ¿no? Súper bien. Qué padre, qué padre todo lo que nos compartes referente como esta parte, pues ahora sí que muy interna, ¿no? Porque es tu manera de trabajar y de pensar de alguna manera. Y creo que yo siempre lo he dicho, yo soy una persona que cree que no hay absolutamente nada más valioso en esta vida que el tiempo. O sea, no hay nada más valioso. Porque ¿qué pasa cuando uno realmente, humanamente no tiene tiempo? Pues lo que tiene que hacer es buscar quien te preste ese tiempo. Por eso se crean las empresas. Por eso probablemente tienes Mática, porque es imposible que Andrés haga todo y esté en todos lados. Ahorita probablemente hay personas que te están apoyando en muchas otras cosas más mientras nosotros estamos aquí platicando. Y algo que me gusta mucho, por ejemplo, de esto que estamos haciendo aquí, para mí esto que estamos haciendo aquí es hackear el tiempo. Esto es hackear el tiempo, porque lo que estamos haciendo es dejando un archivo digital que va a permanecer y va a estar por siempre. Va a estar por siempre en la eternidad. Y ahorita los que nos están viendo, nosotros ni siquiera estamos aquí, estamos haciendo otras cosas, pero hemos sido inmortalizados y hemos sido simplemente digitalizados, que eso es parte de lo que a mí me gusta y me emociona mucho de este mundo y por lo cual también me clavo, porque es una manera de hackear el tiempo, de las pocas maneras que creo que hay allá afuera. Y qué padre, o sea, se me hace súper interesante los que nos compartes. Oye, fíjate que referente a lo personal, casi terminando con estos puntos personales, me he notado de unos años para acá, no sé, según mi percepción, algunos 3 años, 4 años, quizás un poco menos, que has estado muy clavado en la aviación. O sea, como que es algo que te ha llamado la atención en el punto de aprender a volar. Quizás la aviación ha venido toda tu vida o muchos años atrás el interés, pero me gustaría que nos platicaras un poco acerca de este hobby, pasatiempo, cómo llegaste a él, e inclusive esos aparatitos que tienes allá atrás padrísimos. ¿Cómo ha sido esta trayectoria, esta aventura por la aviación? Uniéndolo un poquito a lo que te vengo platicando, yo empecé a viajar por trabajo por ahí de 1999.
Okay. Cuando estaba todavía en la universidad, esa oficina que te platicaba en Houston, a mí me tocaba supervisarla desde México y tenía que ir a Estados Unidos simplemente a reunirme con proveedores o ver cómo iba el tema de ciberseguridad 1 o 2 veces al mes. Obviamente, esto empezó digo, lo vamos a platicar más adelante, en la parte ya no personal, pues empecé a cada vez a viajar más. Siempre me gustó la aviación y recuerdo también no en la Commodore 64, yo creo que más para acá, el tener el Flight Simulator de las primeras versiones, ¿no? Que era color verde y que lo podías llegar a utilizar. Y ahorita es una locura ese simulador, o sea, visualmente y todo. Que por cierto, una pequeña pausa para todos aquellos que se quieren meter a este mundo. El Flight Simulator, ¿tú consideras que realmente es un buen simulador? ¿Sí puedes aprender a volar ahí para en un futuro traducirlo a la vida real? Siempre he tenido esa curiosidad. Sí y no. Ok. Si lo tomas como juego, no. Si lo tomas como entrenamiento, sí. Pero tienes que allegarte de muchas cosas externas al simulador. Ya. No realmente al tema de... O sea, el simulador, a final de cuentas, como su nombre lo indica, simula, ¿no?, las condiciones. Pero si tú no estás entendiendo realmente por qué tiene sustentación el avión, por qué tienes que bajar los flaps a cierta altitud y a cierta velocidad, pues lo que pasa es de que mucha gente lo ve como un juego y entonces es de, voy a ver qué puedo llegar a hacer, ¿no? Yeah. Y entonces, hasta cierto punto, esas primeras veces cuando empiezas a verlo desde esa perspectiva, el simulador se convierte en este juego donde estás estresando el avión que en la vida real no te permitiría llegar a volarlo, ¿no? Yeah. Y yo creo que tiene que ver con esto que te voy a platicar. Sí. Empecé yo a volar tanto de negocios que en el año 2016-17, si no mal recuerdo, me aventé más de 100 vuelos en un año, ¿no? O sea, yo me la pasaba, en ese entonces estaba trabajando en un proyecto bien interesante con Microsoft, con el Digital Crimes Unit, que estábamos capacitando fiscales y peritos en toda América Latina. Órale. Y era de ir un día a Perú, al día siguiente a Colombia, al día siguiente a Venezuela, al día siguiente, y así nos la pasábamos de un día, dando charlas, dando capacitación, o inclusive generando un poco de conocimiento al respecto de la presentación de delitos informáticos, ¿no? Y entonces recuerdo que un día me dio el tema de, oigan, pues sí, o sea, estudié ingeniería, ¿no? Te sabes las fórmulas generales, ¿no? ¿Cómo chingado se mantiene un avión en el aire? Claro. Y entonces, pues sí, por más que haces la matemática y por más que te explican y que entonces el ala y está pasando el aire y entonces genera como una succión para poder llegar a mantenerse, pues a mí no me cuadraba. Para mí hasta el día de hoy, el volar es como mágico. Sí, lo es, claro. A pesar... Cuando empiezas a agregarle variables como cómo es posible que algo de cerca de 2 toneladas pueda llegar a mantenerse en el aire, ¿no? Claro. O sea, trinche, gravedad, ¿qué onda, no? Entonces, pues sí, decidí, ya en ese entonces ya empezaba a tener mi simulador, lo empecé a utilizar en una laptop, porque pues en ese entonces viajaba mucho y demás, y era una forma también como de salirme y tener un hobby adicional. Y decidí meterme en una asociación internacional de pilotos y controladores aéreos virtuales. Órale. Aprovechando el internet, ¿no? Volviendo a lo nerd. Volviendo a lo nerd. Sí, claro. O geek. Hay varias, ¿no? Pero la que yo decidí entrar se conoce como IBAO. IBAO es la Asociación Internacional de Controladores y pilotos aéreos virtuales. Y entonces lo que haces es de que conectas tu simulador a una red donde va a haber otros entusiastas como tú que van a tener ciertos rangos, que tienen que presentar exámenes para ir subiendo rangos, que tienes que estudiar y te dan toda la parte pues de teórica, ¿no? De cómo tienes que hacerlo. Empiezas a encontrar otros pilotos y entonces de repente pues te puedes llegar a conectar y hacer un viaje de Guadalajara a México y entonces compras el add-on para poder llegar a ver el aeropuerto de Guadalajara como está ahorita y luego compras un add-on para que entonces simule las condiciones climáticas actuales o de cierto día y así empiezas a comprar muchas cosas
hasta llegar a un punto donde te vuelves loco y tienes una cabina de pilotos completa, ¿no? Sí, claro. Y entonces haces tours y haces diferentes cosas. Así fue como empecé, donde entonces, pues sí, yo volaba desde un Cessna, pasando por a lo mejor un Learjet o un Falcon, pasando por un Boeing o un 737 o un Airbus, o irte hasta un Heavy como un 787, y entonces bajas las texturas, y entonces viajas como el Quetzalcóatl de Aeroméxico, y entonces hay tantas cosas alrededor de esto que se vuelve así como la parte de los trenes, ¿no? Que le encanta mucho a gente y que lo tiene físicamente. Acá es una simulación, pero que utilizas computadoras. Por eso es de que yo tengo aquí 3 monitores, ¿no? Y que cuando está el simulador, pues tenía los 3 monitores con toda mi parte de acá atrás, ¿no? Ahorita con el tema de la pandemia tengo un monitor para poder llegar a utilizar esto, y tengo los 2 monitores ahorita para trabajar, ¿no? Bueno, los 3 monitores los estoy ocupando, ¿no? Y entonces fue de ahí que decidí que un día que quería llegar a dar un paso más. Quería volar en serio. Primero fui a hacer un vuelo de prueba, ¿no? Para ver que no me mareara, para ver que me gustara la experiencia. Lo hice en Las Vegas, y de ahí fue donde decidí el meterme a estudiar pues para piloto privado. Sí, y claro, de hecho tengo mi licencia de piloto privado. Ahorita con la pandemia estoy atrasado en algunos vuelos de emergencia y en renovación de mi examen médico, pero pues sí, me he aventado vuelos yo solo en avioneta, en un Cessna 172, de Cuernavaca a Zihuatanejo, a Acapulco, a Tehuacán. En Guadalajara tuve la oportunidad de volar arriba de Chapala y dar la vuelta, ¿no? Entonces es un tema bien interesante, porque si lo empezamos a vincular al tema de ciberseguridad, y particularmente lo que yo hago, es otra forma de administrar riesgos. Sí, claro. Sí, no, y es muy diferente a cualquier cosa a la que estamos habitualmente a hacer. O sea, es un escenario donde los riesgos son exponenciales. O sea, al igual que en ciberseguridad. Pues ahora que lo pones en perspectiva, sí, digo, dependiendo creo que aquí es dependiendo de qué organización o qué área o empresa es la que estamos poniendo como ejemplo. Pero obviamente sí, porque hay magnitudes, ¿no? O sea, al final. Claro. Pero sí, súper interesante. Sí, al final de cuentas es esa adrenalina, ¿no? De subirte. Y ahí es donde yo hago muchas veces la analogía. ¿Qué debería de suceder en ciberseguridad que se debe de parecer a la parte de aviación? Yo, para subirme a un avión, necesitaría pues revisar mis listas, ¿no? Porque no puedo llegar. Me da risa por al nivel que lo llevas. O sea, la lista, estamos de acuerdo que puede ser un checklist digital. No, tiene que ser física como en los aviones. Claro, y entonces aquí ya viene cómo tienes que encender, cómo haces el overhead preparation, ¿no? Y todo. Yo no puedo llegar a iniciar una carrera de despegue y estar en el aire y empezar a decir, traigo gasolina, traigo combustible, traigo aceite, oye, los magnetos estarán funcionando, pero ¿cuántas veces no lanzamos una aplicación a producción y después de, ya está en producción, hazle el pentest, revisa el análisis de código? No, claro, sí, no, todo lleva su orden, ¿no? Fíjate qué interesante. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que me explotó la cabeza, hace como unos 5 años ya, tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Asia. Fue la primera vez que fui específicamente a Japón, y me llamó mucho la atención cuando vi en las pantallas la velocidad a la que iba el avión, porque normalmente pues en vuelos nacionales o inclusive internacionales, pues a veces veía, o sea, no veía la velocidad, y en el de Japón pues vi que iba casi a 1000 kilómetros por hora en algunos puntos, entre 800 y 1000 kilómetros por hora, hablando de cosas que a veces no vemos, y quizás la audiencia puede decir, ¿qué? ¿A poco es tan veloz? Y tomando en cuenta esto, aparte del tamaño y del peso de un avión, o sea, como dices, es completamente mágico. O sea, esa cosa, cómo puede mantenerse con no sé ni siquiera cuántas personas caben en un avión, pero 60, 100, 120. Y te quería preguntar, en vuelos nacionales la velocidad es menor, y en internacionales o transatlánticos es mayor, ¿sí? ¿Y por qué o no? Y, o sea, no sé, tenía esa duda siempre. Es un tema bien interesante y va a depender de varios factores. El primero es el tipo de aeronave.
Cuando tú tienes una aeronave como muy probablemente, no sé si te fuiste por Aeroméxico. Sí, fue Aeroméxico, ¿no? Entonces, Narita. lo que hiciste fue muy probablemente México, Tijuana, Tijuana, Narita. Fue directo. Okay. Ajá. Creo que empezaban los vuelos directos hace 4 o 5 años. Ajá. Exacto. Bueno, ahí hay dos factores. Uno, ¿por qué empezaron a hacer el de México, Tijuana, Tijuana, Narita? Porque por la altura que presenta la Ciudad de México, si tú no haces bien el cálculo de cuántos pasajeros, cuánto carga y cuánto combustible, puede llegar a hacer que tengas problemas cuando estás en vuelo. Ya. Entonces, en este caso, te conviene más llenar más el tanque cuando estás a altura del mar, ¿no? Y por eso es de que hacían ese proceso. Muy probablemente en el caso tuyo, fue aquellos vuelos que no traían tanta carga. Y entonces permitía llegar a quitar carga, pones combustible en vez de carga, ¿no? Ese es un avión que es conocido como Heavy. Eso significa que puede llegar a tener alrededor de 300 personas que pueden llegar a ir arriba del avión. Comparado con un, no sé, a lo mejor un Embraer, ¿no? Ya 145 ya no hay en México, 190 sería como que el siguiente, puedes llegar a tener 40 pasajeros y demás, ¿no? Entonces, normalmente ese es el primer factor, ¿no? La aeronave y qué capacidades y cuál es la velocidad máxima que puede llegar a alcanzar. Claro. Por ejemplo, cuando superas el nivel de vuelo de 28,000 pies arriba de ¿nivel del mar? El nivel medio del mar, como se le llama, utilizas ya otra forma de poder llegar a calcular la velocidad, que es en Mach. Y eso significa que, por ejemplo, un 737 puede llegar a volar un Mach 80 cuando, y ahí estamos hablando de que Mach 1 sería velocidad de la luz. Entonces, Mach 80 contra a lo mejor un Mach 85 o Mach 86 que podría llegar a volar un Boeing 787, un Dreamliner, ¿no? Ahora, entre más alto vueles, menos densidad, más rápido vas. Ya, claro. Me imaginé que por ahí iba. Sí. Y entonces, por eso, cuando tienes un vuelo normalmente local, estás alrededor, y aquí hay una cuestión muy interesante. Yo sé que tienes personas que te escuchan en muchos otros países. Sí, claro. Hay países que los vuelos locales son mucho más abajo. Nosotros, por nuestra orografía en México, tienes que normalmente volar arriba de 20,000 pies. ¿De acuerdo? Sí, en Colombia o incluso en Europa puede llegar a ser mucho menor. Entonces, de eso también depende, porque entonces hay ciertos vuelos que lo único que haces es subir y bajar, ¿no? O sea, por eso es de que vuelos, por ejemplo, a Guadalajara, como es tu caso, pues estamos hablando de que normalmente viajan entre 280 a 360, no más. Un vuelo transatlántico puede llegar a ir de 400 a 420, que serían 42,000 pies o 40,000 pies, ¿no? Órale, qué interesante. Fíjate, la verdad no, me imaginé que por ahí iba y me imaginé por algo que justo ni siquiera le he compartido a mis seguidores todavía, algo en lo que estoy trabajando, que creo que es un buen momento de compartirlo. Yo tengo el sueño personal de dos cosas. Tengo muchos sueños personales, pero hay dos que son muy fuertes y que tengo presentes y que espero pronto poderlos hacer realidad. Uno creo que puede ser factible muy pronto y el otro sí lo veo un poquito complicado, creo que en varios años. Uno es viajar al espacio. Ser de los humanos que podamos pues pagar un transporte pues para ir a la luna o algo así, que creo que nuestro amigo Elon Musk se está acercando cada vez más a hacer realidad eso a nosotros los civiles, probablemente, o Virgin Galactic, etcétera. Y la otra es, antes de eso, que creo que es lo que puede suceder, es yo mandar algo al espacio, pero poderlo recuperar. Obviamente, pues pensé en los globos meteorológicos y demás, ¿no? Y he hecho algunos experimentos. Pero antes de eso, yo quería algo que pudiera controlar un poquito más. Entonces, yo estoy muy metido en drones, FPV. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un drone? Y ver la manera de tecnológicamente que sea posible. Pero me topé con esos problemas de la densidad del aire justo. Que hay una parte en la que las props o las propelas o las aspas de los drones pues no funcionarían. Tendrían que ser suficientemente grandes para poder seguir subiendo, y matemáticamente pues haciendo cálculos y todo era prácticamente imposible con esa tecnología y tenía que empezar a utilizar turbinas. Entonces empecé a investigar sobre turbinas, costos y demás, y pues la importación y demás pues es una locura que tengo ahí, que me llama mucho la atención, porque lo que quiero es como poder hacer algo que pueda manipular y que pueda traquear y que pueda monitorear, pero es
es un tema completamente complicado, difícil, de mucho dinero por el tipo de tecnologías que se requerirían y pues ahorita esa parte está pausada. Pero por eso fue que de alguna manera tengo la relación de la densidad del aire, ¿no? Y se me hace muy interesante el tema. Algún día espero poderlos actualizar sobre estas cosas que estoy haciendo y jugarreras y pues ojalá y lograrlo, ¿no? Digo, un globo ya lo he hecho. O sea, mandar un globo no tiene ninguna complicación. El globo sube, llega, truena después de llegar después de la estratosfera, cae, lo localizas por GPS y recuperas el video y puedes ver qué onda. Pero algo tripulado o algo que pueda ser manipulado todavía no. Y se me hace un tema muy interesante. Y luego compartimos puntos, Andrés, a ver qué tips me puedes dar mucho gusto. Con la aeronáutica. Creo que puede haber cosas muy interesantes ahí. Ahora, entrando a lo profesional. Mática, creo que todos hemos escuchado de Mática, como bien lo había comentado. Creo que Andrés Velázquez, tu marca personal, pues obviamente por ahí te conocen muchos como figura pública, pero también por Mática, tu empresa que de alguna manera pues ha sido líder y punta de lanza en el tema de investigaciones digitales y toda esta parte a nivel nacional y Latinoamérica. El nombre de Mática, pues investigando vi que por ahí viene del náhuatl de investigando dentro de sí mismo, ¿no? ¿Cómo nace Mática y por qué piensas en ese nombre? O sea, ¿cuáles son los mantras detrás de...? Fue muy interesante porque Mática como idea nace por ahí de 2003, de crear el primer laboratorio de investigaciones digitales privado de América Latina. Obviamente hay gente que ha estado en el tema de periciales y en el tema de hacer peritajes mucho antes que yo, ¿no? El buen Gustavo Pressman en Argentina y algunos otros. Pero no tenían un laboratorio. O sea, es una persona que tiene sus herramientas y que tienen las cosas, ¿no? Yo estaba pensando más en los laboratorios como estaban en Estados Unidos, ¿no? Como los laboratorios del FBI, del Servicio Secreto, más hacia ese lado, del lado privado. Un lugar físico donde tuviera muchas cosas. Y lo que quería llegar a hacer era... Y esto siempre lo he hecho con todas las empresas que he creado. Uno, que el dominio esté disponible. Sí, claro. ¿Sale? Que la marca esté disponible. Claro. Y que no haya algo similar o tan similar para poder llegar a que fuera fácil. Que sea fácilmente pronunciable y que no sea tan complejo para poder llegar a que la gente tenga recordación. Porque obviamente me ha tocado ver algunas marcas que y cómo se escribe, ¿no? Cómo se pronuncia diferente a cómo se escribe y demás. Entonces, eran esos elementos y finalmente algo que he estado medio para mí era una cuestión muy interesante y muy importante en ese momento, que representara algo de México. ¿Por qué? Uh-huh. Porque al final de cuentas soy mexicano, ¿no? Entonces yo quería llegar a decir, soy mexicano. Entonces, en aquel momento yo tenía un socio. Y lo primero que hicimos fue lo que todo mundo haría. Contratamos una empresa que nos ayudara a hacerlo, ¿no? Y nos empiezan a entregar una serie de opciones que cuando yo empiezo a revisarlas, el dominio no estaba medio confuso la pronunciación, o sea, todo lo que habíamos dicho o pedido, y era una empresa reconocida, ¿no? Claro. Pues no estaba funcionando. Uno de esos nombres que a mí me habían gustado era UO. Órale. La letra U y la letra O. Un dios, ¿no? Era un dios medio griego, medio por allá, pero que también era utilizado por algunos, no me acuerdo si eran mayas, una cosa así, ¿no? Pero cuando empecé a buscarlo, era una plataforma de videojuegos, UO. Entonces, pues ya existía el dominio, estaba medio complicado y entonces te empiezas a centrar a que, bueno, puede llegar a ser UO. Es que nosotros pensamos, y esta fue la definición que dieron esta empresa. Es que sí, UO.com no está disponible, pero le puedes llegar a poner UO.com.mx y UO.mx. Le digo, a ver, creo que no estás entendiendo, ¿no? O sea, mi objetivo es de que podamos llegar a tener todos para poder llegar a expandirnos, ¿no? Y buscar que sea UO.com, porque en ese momento... Eso de .com.mx no era tan conocido, el .mx todavía era muy básico. Entonces, ahí fue donde entonces fui a una librería, compré un libro, que era un diccionario de la lengua náhuatl, y entonces nos dividimos el libro entre varios, que estábamos en Mática, y fue apunten las palabras que tengan que ver algo con investigación, que les gusten, y sobre esas vamos decidiendo. Y así fue como apareció Mática.
¿Qué Y nos llamó mucho la atención porque Mática significa investigando dentro de sí mismos, introspectiva y también estar preocupado por los demás. Entonces fue donde dijimos, de aquí. Obviamente, ya sabes, ¿no? Mática como problemática, como informática, Sí, o sea, sí. mucha gente lo vincula a eso. Y cuando les decimos, no, es del náhuatl, ¿no? Pues como que ahí se queda el tema y es muy interesante cuando lo explicas así, ¿no? Pero agarra más fuerza, ¿no? O sea, porque por ejemplo el hecho de que casualmente informática, mática, como que beneficia a la marca, porque se asocia con cosas positivas, ¿no? En el caso de búho, creo que ibas a tener muchos conflictos hasta fonéticos, porque se escucha como Sí. búho, como el animal, Sí, ¿no? sí, Etcétera. también. Entonces, la verdad, yo creo que, no sé, habrá sido algún momento ahí de un poco de suerte el que esa palabra te haya encontrado a ti, porque probablemente esa palabra ya estaba destinada para ser el nombre de tu empresa. Y pues padrísimo, ¿no? Está padre la historia detrás de. Me llama mucho la atención. Y creo que para Y todos todavía aquellos... todavía tengo el dime. diccionario, ¿eh? Y si entran a Ah, la página de Mática, ajá, hay una parte donde dice quiénes somos. ajá. Está la foto de obviamente del diccionario donde viene exactamente Mática. Qué padre, eso no lo sabía tampoco. Qué padre, ¿no? Yo creo que para todos aquellos que somos emprendedores o que han emprendido algo o están por emprender algo, o sea, yo creo que esta parte es súper importante que dice Andrés. O sea, a mí me ha tocado desbaratar nombres, o sea, tener que cambiar nombres porque el registro no puede ser, porque se confunde con otras empresas o marcas. Y creo que aparte mercadológicamente es muy inteligente el poder tener un nombre pues bien pensado, ¿no? Que sea único y que represente lo que realmente quieres hacer. Padrísimo. Creo que está padre ahí ese Que consejo también implícito. ahí, a lo mejor yo te diría y les recomendaría, nunca utilicen su nombre. Ni Andrés Velázquez SADCB o Velázquez SC. O sea, creo que es lo peor que puedes llegar a hacer porque entonces estás personalizando algo Exacto, que debería tener una imagen también. exacto. Coincido completamente. Sí, y lo estás limitando, ¿no? Estás limitando el crecimiento a que solo eres tú y el día que no estés tú, pues, ¿quién va a ser Andrés Velázquez? ¿No? Claro, exacto. Súper bien. ¿Y cómo nace Mática? O sea, tú dijiste, ¿sabes qué? Me llama la atención toda esta parte, análisis forense, o quiero dar servicios también de tecnologías de la información, porque sé que al inicio, o creo, a lo que he visto, que no estabas enfocado 100% análisis forense. ¿Qué fue lo que te llevó a crear Mática, decidir quiero emprender y no ser empleado quizás? Y dos, a enfocarlo a toda esta parte de investigación, análisis forense, etcétera. Cuando yo salgo de esta empresa que se llamaba InfoAccess, donde estaba este portal que te comentaba yo de donde había podido llegar a generar esta columna, ahí mismo era un corporativo que tenía a MCR WorldCom, tenía a CompuServe, tenía a Mexis, que era un proveedor de acceso a internet vía modem, pero también tenía la página, o sea, digamos que tenía diferentes empresas, ¿no? Y entonces salgo de ahí, paso a una unidad de negocio nueva del corporativo que hacía implementaciones de Lotus Notes, y entonces digamos que me ponían ahí a ver el tema de seguridad de Lotus Notes en aquella época, y después decido irme de ahí y me voy a trabajar en una empresa que se llamaba NextGen Internet, que hacía servicios administrados de seguridad, principalmente de firewalls y IPS, ¿no? Antes de que existieran los IDS, en toda América Latina. Y entonces yo me encargaba de ser el gerente de toda esa área de administración para todos nuestros clientes que iban desde Colombia, Panamá, México. Digo, te estoy hablando de Managed Security Services de las primeras versiones, ¿no? De hecho, para que tengas una idea, antes de eso, cuando estaba en el corporativo de InfoAccess, pues yo empecé a administrar desde un Cisco PIX hasta un Checkpoint versión 1. Órale, sí. Para que tengas una idea más o menos de dónde vengo con la parte de seguridad, ¿no? Claro. Y obviamente a mí me tocó el cambio de Checkpoint al NG y diferentes cosas, ¿no? Entonces, es en esa época donde me meto a certificaciones, específicamente el CISP, algunas específicas de Checkpoint, y ahí empiezo con toda la parte ya más formal de capacitación y de educación. Y entonces termino mi ciclo ahí en NextGen Internet, y es donde empiezo a hacer cosas por mi cuenta. Y pues obviamente yo era muy conocido dentro del gremio, a lo mejor sí desde un punto de vista mediático, pero también mucho dentro de la parte de
de que como yo traía muy buen background de la parte de redes con la parte de ciberseguridad, pues muchas veces inclusive algunos fabricantes me buscaban como de, oye, traemos una bronca aquí, no sabemos si es el firewall, el router, el proxy y demás, venle a dar una revisada, y entonces yo llegaba, revisaba y solucionaba, ¿no? Así fue que empecé también a conocer a muchas personas del gremio y a tratar de solucionar muchos problemas. Por razones del destino, empiezo a hacer cosas con el Servicio Secreto de Estados Unidos, donde empiezo a tomar tanto cursos y después a dar cursos del tema de investigaciones digitales. ¿De manera personal o personal. por tu empleo? Ok, va. Personal, ¿no? O sea, me contactan, me referencian, empiezo a hacer cosas, empiezo a meterme en temas como grupos como DS México para poder llegar a hablar de ciberseguridad a nivel federal. Hago muchos temas en ese momento hacia el abuso de menores, o sea, para poder llegar a prevenir el abuso de menores con organizaciones como ICMEC, inclusive con Interpol y algunas otras. Y entonces me meto en ese mundo, ¿no? Y ese mundo me encanta, ¿no? Uno de mis primeros tutores, el agente Ed Lugo, es el que me regala precisamente ese libro del que yo hablo tanto y que digo que fue el que me cambió la vida, de Kukusek, claro, que aquí lo tengo, y que es como, digo, muchos dicen que hago mucho show de él, ¿no? Y de este libro, pero pues es lo que a mí me cambió la vida, ¿no? Ese parteaguas. Incluso viene firmado por el buen Cliff, que después se convirtió en un buen amigo y lo vi precisamente antes de la pandemia. Precisamente mi último viaje internacional fue ver a buen Cliff Stoll allá en Berkeley. Es perdón, ¿es el libro del investigador de los 80s? Exactamente, sí, del a grandes astrónomo. Rasgos, ¿nos puedes platicar a grandes rasgos de qué trata el libro para aquellos que lo pues, quieran leer? El libro se llama The Kukusek y es escrito por Cliff Stoll. Cliff Stoll es un astrónomo que en los años 80 entra a la parte de administración de sistemas dentro de la Universidad de Berkeley para poder llegar a estar también de cierta manera enfrente de una computadora, y se da cuenta que le faltan 75 centavos de dólar en lo que le cobraba el proveedor contra lo que estaban los sistemas, y empieza a investigar siendo un astrónomo y digamos que se le conoce dentro del gremio como uno de los primeros examinadores forenses, ¿no? Obviamente tiene un poco de ficción el libro, pero que a final de cuentas llega ayudado del FBI y de ciertas organizaciones a saber quién es el que se estaba conectando a su sistema y que estaba brincando a un sistema de la milicia para buscar archivos confidenciales, ¿no? Entonces, digo, a mí me encantó, ¿no?, la forma. Este tutor, el agente Ed Lugo del Servicio Secreto de Estados Unidos, fue el que me dijo, oye, este libro va a ser el que te va a dar luz de si te quieres dedicar a esto o realmente nada más es un pasatiempo, ¿no? O es algo temporal. Y es donde dije, esto es lo mío, me encantó, quiero llegar a dedicarme a la parte de forense, pero también estamos hablando de que eso fue alrededor de 2001, 2002, ya. Y pues nadie hablaba de la parte forense, ¿no? Cierto. O sea, nadie no había hablado de presentación de pruebas digitales y todo esto, y es entonces donde entonces, cuando empezamos con la idea de Mática en 2003, pues sí, yo me iba a dedicar específicamente a crear el laboratorio, tener la tecnología, tener los procesos, tener los procedimientos, tener los contactos, empezar a hacer algunas investigaciones, pero por el otro lado, pues teníamos que seguir dando servicios de ciberseguridad, ¿no? Auditorías, consultorías, administración de firewalls, de IDPs y IDS que ya empezaban a aparecer, y que de alguna manera pues pudiéramos llegar a subsistir, ¿no?, ese sueño con lo que estábamos haciendo del otro lado, ¿no? Claro. Súper bien, bien padre cómo la vida te llevó a lo que realmente te gusta y te apasiona, ¿no? Y qué curioso, fíjate que yo creo que la vida está llena de estas coincidencias, o para aquellos que son un poquito religiosos, diosidencias, pues, que al final es como cómo te puso a una persona que te dijo qué libro y te lo mostró, y que al final de cuentas ese libro llegó a tener tanto impacto en tu vida que ahora lo que leíste ahí o parte de lo que leíste ahí se ha convertido en tu vida o parte de tu vida. Entonces es muy padre, pero creo que eso también muestra algo bien importante, que es, o sea, no hay que esperar a que las cosas te caigan, sino también hay que estar muy alertas a lo que estás viviendo para detectar estas cosas y aprovechar estas oportunidades, ¿no? O estos inicios de oportunidades. Creo que eso es súper importante. Fíjate, Andrés, que antes de continuar me gustaría, porque vamos a entrar a la parte que creo que a la audiencia le puede llamar un poquito más la atención, hablar un poquito de tus casos, de tu experiencia que has tenido en tu área. Me gustaría que definiéramos qué es quizás
cómputo forense, para todos aquellos que quizás no les queda muy claro, porque luego escuchan forense y se imaginan puros muertos y se imaginan cosas que quizás tienen alguna relación de alguna manera directa o indirecta, pero no es la definición correcta ni de broma de cómputo forense. Entonces, si nos puedes ayudar, ahora sí que qué mejor que el experto nos diga de qué se trata. Bueno, la palabra forense nace realmente con los griegos y es precisamente cuando empiezan a buscar de qué estaban falleciendo, muriendo las personas, ¿no? Entonces lo que hacían era hacían un foro. Entonces en ese foro traían a todos los médicos, todos los especialistas y los sentaban ahí mientras alguien abría el cadáver y empezaba a sacar partes del cadáver y entonces pues empezaban a describirlo, ¿no? De repente abrían a alguien y sacaban el hígado y está azul, ¿no? Y por ahí alguien atrás gritaba, yo tuve un caso donde la persona tomaba mucho vino y entonces murió y cuando lo revisamos el hígado estaba azul, ¿no? Entonces, a final de cuentas la parte forense es determinar qué pasó. A diferencia de cuando utilizamos cuerpos, en el caso de la tecnología, pues las computadoras, como bien dices, no se mueren, si se cae la red no hay que irle a sobar, o sea, creo que ahí hay muchas cosas que tomamos como base. El cómputo forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas e infraestructura tecnológica para hacer 4 pasos principales: la identificación, la preservación, el análisis y la presentación de datos que se encuentran dentro de este elemento para poder llegar a presentarlo en un procedimiento legal. Digamos que esa es la definición que tenemos. By the book. By the book, ¿no? Medio mezcladita con algunas cosas que he encontrado allá afuera. De hecho, esa definición fue una de las definiciones que yo creé en español, ¿no? Trayendo un poquito más cosas diferentes a como lo estaban definiendo los norteamericanos en ese momento, ¿no? Pero no siempre va para un procedimiento legal. Muchas veces va para poder llegar a tomar una decisión dentro de la organización, si es que estás haciendo interno. Dentro de este proceso como tal, hay gente que dice que es una ciencia. No, es más como una disciplina que se apoya en la ciencia de la computación. Entonces, sin embargo, pues lo que da es esa certeza de que lo que está dentro de ese dispositivo, ¿no? O sea, y estamos hablando de qué se le puede hacer cómputo forense a todos los dispositivos que tengan una memoria, claro, y que entonces podamos llegar a determinar qué fue lo que sucedió con lo que se encontraba en esa memoria. Una impresora, un dron, como acabas de platicar, una computadora, un teléfono celular, un servidor, un router, se le puede llegar a hacer forense. No es lo mismo lo que puedes llegar a sacar de cada uno, pero te permite llegar a, en cierto momento, determinar qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Perfectísimo, ¿no? Increíble. Me encanta y creo que eso da ahora sí que apertura a empezar a platicar un poquito sobre algunas investigaciones que quizás nos puedas compartir. Por ejemplo, ahorita nos mencionabas que en tus inicios o de tu carrera quizás llegaste a ver algunos proyectos relacionados con Deep Web, Dark Web, como esta parte de casos relacionados quizás con redes pedófilas, etcétera. O sea, estaría padre si nos puedes compartir un poco, por ejemplo, tu experiencia en tu primera investigación, si fue alguna de estas o que nos quieras compartir de alguna investigación relacionada, de qué fue lo que vieron, qué fue lo que encontraron, quizás cuáles fueron las conclusiones de cualquier investigación que quizás nos puedas compartir. Estaría padrísimo. Yo creo que a la audiencia le puede parecer muy interesante escuchar de primera mano este tipo de aventuras, ¿no? Es increíble, ¿no? La cantidad de casos que uno puede llegar a ver, ¿no? No es fácil el poder llegar a seguir el rastreo de todas las investigaciones, ni tampoco el saber qué fue lo que sucedió después, ¿no? O sea, obviamente uno hace un proceso dentro de la investigación que habla precisamente de eso. Te entregan un insumo, tú empiezas a analizar en base a cierta información que te entregaron para poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió y entregas un reporte. Lo que pase después de ello, pues no estás tan involucrado. Claro. Pero obviamente yo creo que los casos que más me pegaron anímicamente fueron precisamente los de abusos de menores, ¿no? Claro. Casos donde había contenido de abuso de menores en computadoras y que lo que te están pidiendo es poder llegar a encontrar esas imágenes. Si bien tú como especialista no puedes llegar a determinar si es pornografía infantil o no, si es abuso de menores o no, porque tú no eres un especialista en determinar si la imagen que aparece ahí es de un menor o no. Claro. Pero que entonces te empieza a pegar porque te das cuenta de lo crudo que es el mundo y de que no todo el mundo está o piensa en
la misma forma que tú sobre la parte moral, sobre la parte ética. Digo, y esto aplica para cualquier delito, ¿no? Claro. Entonces, cuando empiezas a verlo desde esa perspectiva, creo que es complejo el hablar de un caso en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo un caso donde el presunto responsable de abuso de menores utilizaba una Xbox como un disco duro de red. Entonces, ¿para qué? Para que entonces cuando llegara el proceso donde llegaba la autoridad a incautar o secuestrar las computadoras para poder llegar a hacer la investigación, pues ¿quién se iba a imaginar que iba a haber información dentro de la Xbox? Claro. ¿No? Es considerada pues un videojuego, ¿no? Claro. O modificaciones en la computadora para que pudieran llegar, digo, ese fue un caso bastante fuerte que me tocó con autoridades, donde le habían puesto una bomba al chasis de la computadora para que cuando se desconectara, pues eliminara todo y eliminara o inclusive afectara a quien estaba abriendo el case de la computadora, ¿no? Obviamente me ha tocado de todo, ¿no? Uh-huh. Casos también chistosos o casos que dices, híjole, ¿qué estaba pensando la persona, no? Casos como, por ejemplo, recuerdo de una ocasión de un caso donde nos mandan llamar porque habían encontrado una fotografía de una persona desnuda en el baño de la organización, uh-huh, que había sido entregada en un sobre al director general por abajo de la puerta. Y pues obviamente ahí es como de, pues, ¿qué quieres que yo haga, no? O sea, y era muy chistoso porque la persona que aparecía ahí era una de las recepcionistas de esa empresa. Y entonces cuando la confrontan, dice, pues sí, yo me tomé la fotografía, pero ¿cómo es posible que tú la tengas? Y entonces ahora estaba confrontando al director general, de tal forma que analizamos la computadora que utilizaba para determinar qué había sucedido y encontramos qué día y a qué hora había conectado el teléfono celular, que había pasado la fotografía a la computadora, pero que entonces ahí empezamos a encontrar cosas que estuvieron fuera del script que nos habían dicho, ¿no? Esta recepcionista lo que estaba haciendo es ofreciendo servicios sexuales internamente con esa fotografía. Pero también teníamos quienes de los directores habían dicho que sí. Y entonces empiezas a ver cómo la tecnología te puede llegar a dar N número de cosas. Otro caso, por ejemplo, donde estábamos analizando un hackeo, una vulneración a un servidor. Y cuando estamos revisando cómo habían entrado al servidor, encontramos que el administrador de red utilizaba el servidor como un hosteo de pornografía. Okay. Entonces, hay tantas cosas que nos han pasado, ¿no? Que obviamente no me daría tiempo de poder llegar a platicarles todos los casos divertidos, no divertidos y demás, ¿no? Yo creo que lo que sí te puedo llegar a decir es de que es muy interesante cómo normalmente nosotros lo que estamos haciendo es resolviendo problemas de otros, ¿no? Claro. Y que eso es lo que yo muchas veces he platicado con los colaboradores de Mática, donde lo que les digo es, a final de cuentas, nosotros somos parte de esas personas que están haciendo el bien, porque estamos encontrando cosas que pueden llegar a ser responsables a alguien por la conducta que cometió, y que entonces eso asegura que si se lleva a una instancia correcta, pues que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Y también estamos ayudando a la empresa o a la organización o a la persona que nos está contratando para poder llegar a darle certeza de qué fue lo que sucedió. Entonces, es muy interesante porque el tema de forense, hay gente que lo ve desde una perspectiva de intrusión, hay gente que lo ve desde un punto de vista completamente legal, hay gente que lo ve como que el tema de forense, y yo creo que esto sí me gustaría decirlo, uh-huh, el tema de forense no es ir a buscar archivos. Y lamentablemente en eso estamos cayendo. Inclusive me ha tocado ver muchos cursos allá afuera que te dicen, te voy a enseñar forense y es cómo abres un disco duro. Uh-huh. Eso no es forense. Forense es poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió en base a las acciones de un usuario, ni siquiera de una persona. Tú no puedes llegar a decir qué hizo esa persona, sino lo que estás diciendo es qué fue lo que hizo ese usuario. Uh-huh. Y lamentablemente en muchos de los casos se centra en, voy a correr la herramienta, uh-huh, y que de lo que salga, ese es el resultado del forense. No es cierto. Y segundo, voy a hacer una búsqueda por palabras. Tampoco eso es un forense. Uh-huh. Porque te estás perdiendo de toda la carnita de lo que realmente se puede llegar a investigar dentro de una computadora, de un teléfono celular o de cualquier dispositivo, ¿no? Claro. No, y es una locura. Me ha tocado ver muchos cursos de los que mencionas y se me hace una locura el costo. Primero, el costo de este tipo de cursos a veces y deja tú. O sea, el costo de las herramientas. La verdad es que entrar en el mundo forense
es muy costoso. O sea, el equipo, el hardware que se llega a utilizar, el software como tal, llega a ser muy costoso. Y justo te quería preguntar, aprovechando, ¿conoces algunas herramientas o recursos que aquellos que nos escuchan o nos ven pueden utilizar para entrar a este mundo, documentarse, estudiar un poco, que puedas recomendar? Mira, yo creo y yo siempre lo he dicho así, ¿no? No hay curso malo. Claro. El hecho de que entres a un curso, por más que no sea centrado en su currículum, en las cosas que te están dando o desactualizado, por lo menos si tú estás aprendiendo algo que antes no sabías, ya es algo bueno. El problema es cómo te quieres llegar a especializar. Exacto. Y hasta dónde quieres llegar. Porque entonces, lamentablemente estamos viendo ahorita que el tema de ciberseguridad se está convirtiendo, y más ante esta pandemia, en tomo un cursito que tengo que ver un video durante N número de tiempo y pienso que ya soy especialista, ¿no? Claro. Obviamente necesitamos cada vez más gente, y entonces yo creo que el tema de ciberseguridad va más hacia el tema de autoestudio, y eso es algo que a lo mejor es algo muy personal, pero es lo que yo normalmente busco en la gente. Si no sabes cómo autoestudiar, pues realmente no estás llegando a lo que debería de ser. Entonces, tomando en cuenta eso, si alguien quiere llegar a acercarse, yo creo que lo primero que tiene que hacer es empezar a entender las bases. Sistemas operativos, sistemas de archivos, redes. No es posible que no entendamos cuál es la diferencia entre un MFT, entre una tabla de FAT, y que son partes que están contenidas dentro del sistema de archivos. Claro. Que entonces obviamente tenemos que empezar a entender que hay diferentes sistemas de archivos, HFS, X2, X3, NTFS, FAT32, FAT12, FAT16, y entonces empiezas a entender que a lo mejor estamos muy, muy acostumbrados en la parte forense haría yo muy mal en decirles, pues bájate la autopsia, ¿no? Claro. y pícale, ¿no? Porque entonces, cuando tú le estás dando clic a algo, ¿qué es lo que está haciendo esa herramienta para poder llegar a darte el resultado? Claro. No lo estamos entendiendo. Por ejemplo, una herramienta como Autopsy, como Magnet, la de Axiom, como Nuix, que son ahorita como que las que más están hacia adelante en cuestiones de adaptarse a la nueva forma de hacer forense. Pues muchas veces lo que hacen es te ponen la información en contenedores. Es decir, aquí están todas las imágenes, aquí están todos los documentos de Word. ¿Cómo es que una herramienta como esa determina que la información va en ese contenedor y no en otra? Sí, claro. Y entonces tenemos que empezar a hablar acerca de cabeceras y colas de archivos, y tenemos que empezar a hablar de que cómo recuperas la información o haces data carving, que entonces también puede llegar a ser por remanentes de tablas de FAT o tablas de MFT, o desde el punto de vista de buscar cabeceras y colas. ¿Qué es el MFT? El MFT para un examinador es oro, ¿no? Tienes entradas de 1024 bytes para cada cosa que se ha creado dentro de la máquina, con ciertos metadatos que nos permiten llegar a reconstruir muchas cosas. Pero que entonces estamos acostumbrados a clic, 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 hago la búsqueda de palabras y entrego el resultado. Híjole, creo que ahí es donde yo pierdo mucho ese respeto por los nuevos cursos que hay allá afuera, ¿no? Claro. Donde tenemos que ser mucho más claros en qué es lo que estamos nosotros haciendo, y que ante una pericial, ya si lo estamos hablando de que va a ir a una instancia legal, ¿con qué cara vas a llegar a decir, esto es lo que me sacó la herramienta? Claro. En vez de decir, mira, esta herramienta hace esto y me permite llegar a sacar esto. Completamente, pero yo creo que es algo de lo que sufre toda el área de ciberseguridad. O sea, no solo la parte forense, ¿no? Ahorita hay grandes herramientas, por ejemplo, no sé, me acuerdo creo que hay una que se llama Oxygen o algo así, que es por ahí muy famosa para recuperar información de celulares y demás. Pero igual, el problema es que la gente compra la herramienta, paga lo que se tenga que pagar, no importa que cueste la millonada, clics y entregan reportes, ¿no? Cuando tal cual, por ejemplo, en el área en la que yo me he desempeñado, que ya es pues un poquito más de pen testing y cosas así, pues también están las herramientas. Pero al final las herramientas no detectan muchísimas cosas que humanamente tienes que escarbarle y tener ciertos procesos para poder encontrar esas vulnerabilidades que a veces ni siquiera detectan las herramientas. O sea, al final creo que
yo no estoy en contra de las herramientas y creo que pues, tampoco es tu postura, pero creo que, o sea, está bien que las utilicen a veces, pero entiendan cómo es que estas funcionan y aprendan y también pues desarrollen, ¿no? esta parte de investigación, etcétera, pues por su cuenta, que creo que es bien importante. El factor humano, creo que todavía quedan bastantes años para que sea necesario en el área de la ciberseguridad. Tú lo acabas de decir, son herramientas. Exacto. Así es. No son solución, no es realmente la solución per se. Sí. ¿No? O sea, son para ayudarte y ese proceso es ayudarte para clasificar, ayudarte para poder llegar a hacer la búsqueda más rápida, para poder llegar a abrir aquellos archivos expandibles y que puedas llegar a ver lo que hay adentro, el que puedas llegar a previsualizar imágenes, pero no va a haber una herramienta. Y por ahí hay un meme muy bueno, ¿no? De da clic en este botón y te dará la evidencia. No existe, ¿no? Y no va a existir, porque cada caso es completamente diferente y tienes que entender realmente cuál es la naturaleza de él. Claro, al final uno hace las herramientas no lo hacen a uno, ¿no? O sea, exactamente. Y hay que verlas como tal, para lo que son, cosas que quizás favorecen a que quizás te den estas hints de por dónde ir a buscar. Mira, me salió esto, voy también por ahí porque yo no lo había visto, entonces déjame desarrollo más esa parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Padrísimo. En otro tema, bueno, antes de que se me olvide, porque creo que es un punto muy interesante. Creo que hay algunas personas que son bastante curiosas en el mundo de la ciberseguridad. Creo que es una de las características, ¿no? Curiosidad. Somos personas curiosas. Pero esa curiosidad a veces nos puede llevar a lugares que son peligrosos o que son negativos y que pueden repercutir en grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba más joven que por ahí llegué a escuchar de algunos casos muy mencionados de diferentes cosas, ¿no? Yo era ese chavo curioso que escuchaba que quién sabe quién le pasó no sé qué y hay un video y ahí va uno a buscar el video. Y que quién sabe qué y que tal cosa pasó y ahí va uno a ver si es cierto. Y no en mi caso particular no era el morbo de ver lo que había pasado, sino era más bien como el morbo de saber que eso era posible o existía. Y eso me llevó a ciertos mundos que considero no son nada positivos, como pues, entrar a ciertos chats, a ver si es cierto que existía lo que se decía, a lo que voy, pedofilia, ¿no? O sea, a mí no me gusta en lo más mínimo nada de eso, pero en su momento cuando era joven decía, es que es real esto, o sea, realmente hay gente que consume esto, realmente existen estas redes, realmente... Y desafortunadamente, muy chavo, pues me metí y vi y dije, caray, sí, y nunca más volví a entrar. Pero sé que muchos de aquellos que nos están viendo o escuchando quizás han tenido esta curiosidad y quizás han tenido esta espinita de, hey, lo encontré, y guardarlo en su computadora. No por gusto, sino por el morbo y de decir, lo tengo. Y puedo decirles a mis amigos que sí existe y véanlo. Yo sé que hasta donde tengo entendido, a nivel nacional, por lo menos en México, tener esta información es ilegal y te puede meter en problemas tan fuertes como terminar en prisión. A lo que voy con todo esto es, ¿qué recomendaciones le harías a estas personas? Una, para que, o sea, estas repercusiones existen, esa es una, y escuchar un poquito tu perspectiva a esto que te menciono, o sea, ¿cómo ves estas situaciones que te planteo? Yo creo que uno de los delitos que está tipificado prácticamente en todo el mundo y que es de los que son considerados como delitos graves es precisamente el abuso de menores, ¿no? Por supuesto. Ese tema el término pedofilia, pornografía infantil y demás, realmente lo tenemos que llevar a como normalmente está tipificado, que es abuso de menores, ¿no? El abuso es no nada más de que abuses del menor, sino que también que estés utilizando ese contenido, porque hay una revictimización cuando estás compartiendo ese contenido. De tal forma que en muchos de los países la transmisión, la recepción, el almacenamiento de este tipo de contenido pues está penado por la ley y es muy, muy delicado, ¿no? Obviamente cuando hablamos de lo que pasaba hace algunos años, pues hablábamos de que ese contenido se intercambiaba por videocassettes, por fotografías, y que era mucho más fácil hasta cierto punto el de que hubiera una retransmisión o un compartirlo, ¿no? Entonces tenían que dar a ver para poder llegar a compartirlo y todo el show. Claro. Esto se empieza a potencializar cuando empieza a existir Internet, ¿no? Y no es un secreto, o sea,
esas redes que intercambian este material de abuso de menores no es nada más en la deep web. Claro. En internet, en Facebook, puede llegar a ser en TikTok, puede ser en Snapchat. O sea, a final de cuentas están tratando de utilizar las herramientas que hay, Telegram, Signal, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa dualidad. Y es una dualidad que no nada más es para esta parte de abuso de menores, ¿no? Es prácticamente para todo. Claro. Una tecnología buena puede llegar a ser utilizada para algo malo, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar a ir con esto? Obviamente, yo no soy nadie para decirles no lo hagan, claro, ¿no? Simplemente lo que tengo que decirles es hay consecuencias y esas consecuencias puede llegar a ser que lleguen a esas instancias, ¿no? Al hecho de que pues alguien tenga conocimiento de que tienen esa información, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien me hablaba y me decía que me contacta mucha gente muchas veces por redes sociales como de, oye, es que me enteré de esto, ¿qué hago? Obviamente, si tú ves algo en una red social, lo primero que tienes que hacer es no descargues nada. Repórtalo a la red social y que no sea tu bronca, que sea bronca de alguien más y tú ya hiciste tu parte de poder llegar a reportarlo. Pero, por ejemplo, me escribía alguien que decía, oye, es que mi pareja o mi primo me acaba de confesar y me mostró que tiene imágenes y que él es copartícipe y demás. Creo que ahí es donde también viene la parte de entender por qué es un delito penal. Claro. Y es algo que no hacemos como ingenieros. La forma en como yo lo explico es, normalmente tenemos la parte penal, tenemos la parte civil, ¿no? Obviamente hay otras, de lo familiar, lo administrativo y demás. Pero penal es toda aquella conducta que nos afecta a todos, no importando si tú no eres el objeto per se, pero que nos va a afectar como sociedad. Por eso es de que entonces un homicidio, ¿por qué va al ámbito penal? Porque si yo ahorita mato a alguien, pues mañana podría estar matando a otro. Claro. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es de que la misma sociedad tendría que estar diciendo, oye, esto está mal, ¿no? Tiene que haber una pena a esa persona porque hizo una conducta que no debería de estar permitida, ¿no? Es diferente a un tema civil. Si tú y yo establecemos un contrato, ¿no? donde prestación de servicios y resulta ser que tú incumplimos ese contrato, pues se va a un tema civil y entonces ya no es cárcel, es un tema de administrativo y entonces tienes que resarcir el daño y tiene que ser administrativo. ¿Por qué? Porque la bronca es entre nosotros dos, claro. No importa la demás sociedad, ¿no? Entonces, creo que aquí también viene una parte de la responsabilidad social que tenemos, claro. Que hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí hay una muy delgada línea cuando dejamos la parte de abuso de menores y empezamos con el tema de, oye, es que yo quiero llegar a ser ese héroe que esté haciendo bug bounty de todos los sitios y avisándole a las empresas. Híjole, compadre, es que no está tan claro, ¿no? Y en países de América Latina, esa conducta de violentar un sistema de información en algunos países está penado. Sí, si no hay otra en el caso de sí. México, exactamente. Entonces, eso de te hago un pen test y después te digo, mira lo que encontré, contrátame, puede llegar a salirte el tiro por la culata. Claro. ¿No? Entonces, es claro, ¿no? Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, nos quedamos dormidos en esa clase de derecho. Creo que es buen momento de poder llegar a decir, oye, estas acciones a dónde me podrían llegar a llevar. Y estoy hablando desde un tema de que como está penado el tema de violación de sistemas de información, por lo menos en México, en Colombia, en Chile, República Dominicana, Panamá, o sea, muchos sí tienen, Perú, sí tienen esa tipificación, pues tengan mucho cuidado, porque entonces, a final de cuentas, no soy yo para decirles que lo hagan o no lo hagan, pero simplemente que sepan que hay consecuencias, ¿no? Claro. Y esto lo termino con una parte muy sencilla. Hay gente que sé que me ve como, es que Andrés es como el policía, ¿no? El que siempre está tratando de ver, a mí me vale madre lo que hagan. O sea, a mí me contratan para hacer algo y pues yo voy a hacer bien mi trabajo. Claro. Si tú estuviste involucrado en eso, pues lo siento, ¿no? Pero no es contra ti. Yo lo que estoy haciendo es pues revisando una computadora, porque ya me pasó. Hubo un caso, y andando en este tema de los casos que preguntabas, dale, donde un alumno mío de una clase donde yo di forense, resulta ser que se le ocurre años después instalarle un keylogger a su jefe para obtener los usuarios y contraseñas de administrador
y poder llegar a hacer otras cosas. Ay, caray. Y nos contratan a nosotros para poder llegar a hacer la investigación. Y entonces analizamos la computadora del jefe y analizamos su computadora. Y entonces empezamos a encontrar que en su computadora descargó el keylogger, que instaló el keylogger en la máquina del jefe horas después, que lo del keylogger lo mandaba a una cuenta de Gmail que había sido creada en la otra computadora. Pues me tocó... En ese momento todavía hacía muchas periciales. Hoy en día yo directamente ya no hago periciales, ya tengo gente, colaboradores que nos ayudan en eso. Pero entonces a mí me tocó ir al reclusorio Oriente y verlo del otro lado de la reja. Qué complicado, qué historia tan Y lo primero loca. que yo le dije es, güey, no es contra ti. Claro. ¿No? O sea, yo no lo hice. Yo lo único que hice fue, pues, hacer mi trabajo de investigación y mira todo lo que encontramos, ¿no? Y obviamente... pues yo he vivido mucho tiempo alrededor de ese mundo y sé cómo es el mundo de la cárcel y sé cómo es. Y yo le decía, pues güey, cuídate, ¿no? O sea, fuera de todo esto, o sea, no te estoy amenazando ni nada, pero al contrario, ¿no? Te estoy diciendo, cuídate de lo que pasa allá adentro, claro. Porque pues tomaste una mala decisión y pues, ¿no? Y yo sí le dije, si hay algo en lo que yo te pueda llegar a ayudar a nivel personal, fuera de la parte de chamba, sí, claro. Pues dime, ¿no? O sea, yo no estoy en contra tuya. Sí fue un momento muy, muy estresante, claro. Tanto yo creo que para él como para mí, claro. Porque a final de cuentas, pues, había sido un alumno, ¿no? Claro. Qué golpe para los dos, ¿no? O sea, un golpe a muchos niveles, o sea, simplemente... Qué interesante, o sea, es hasta un excelente nombre de historia. Digo, qué horrible que pasó, pero lo que voy es de estudiante a pues, prisionero. O sea, qué loco, la verdad. Pero bueno. Y es que es complicado, ¿no? A final de cuentas, ya estamos hablando de algo que no nos compete, ¿no? Que es... Sí. Tiene que haber una repercusión a los actos que uno va haciendo. Y creo que se une completamente con lo que hemos estado platicando. Si estás tomando ciertas decisiones, y por eso existen las fuck up nights, ¿no? Y todas estas cosas, pero hay una línea, ¿no? Y si cruzas esa línea, pues a lo mejor ya estás pasando del otro lado, ¿no? Claro, y yo quería tocar este tema, aunque sé que es muy delicado y pues lo tocamos con mucho respeto, porque al final creo que es bien importante que aquellos que escuchan y nos ven, pues tengan en cuenta que si de repente tienen cierto tipo de información, de cualquier tipo, que no deban tener, pues mejor elimínenla, o sea, evítense algún problema fuerte que pueden llegar a tener, ¿no? Creo que esa parte es bien importante y pongámonos en el lado de los demás, ¿no? De la otra persona, o sea... Nos gustaría que si a un familiar, amigo, hijo, etcétera, le pasa algo así, los demás tengan esa información en su computadora. O sea, como que seamos empáticos y cuando veamos esto simplemente reportemos, eliminemos o hagamos lo que esté de nuestro lado para acabarlo, ¿no? Porque creo que también es una gran parte del problema, o sea, y una solución a la vez. Si hay algo que se está difundiendo y demás, si nadie lo consume, se va a dejar de difundir. Es así de sencillo. Si no hay un mercado, va a desaparecer. Entonces creo que está padre el que hayamos tocado este tema, pues para que todos aquellos hagamos esa pequeña concientización y ayudemos a eliminar esto pues lo más que se pueda, ¿no? Oye, Andrés, ya ahora sí que casi para terminar, no sé si nos puedas platicar referente al caso de Spey, que sé que estuviste, del hackeo de Spey, que estuviste muy involucrado mediáticamente hablando sobre, dando tus puntos de vista de lo que había pasado, de cómo esta situación se había mostrado. Algo que nos puedas platicar referente a lo que pasó o que inclusive en la actualidad ha sucedido después de, porque digo, en esa época creo que me tocó ver una gran alza en todos estos ataques contra el Banco de México, bancos diferentes, como que hubo un incremento muy interesante en esta parte. ¿Cómo lo viviste o la información que tú en este caso conoces que nos puedas compartir? ¿Cómo viste esta situación al día de hoy? ¿Qué ha cambiado, por ejemplo? Mira, yo creo que no es un secreto que Mática fue una de las empresas que estuvo atendiendo los ataques de Spey, ¿no? Y que para mí también fue medio complicado porque pues estábamos atendiéndolo, pero también mediáticamente me preguntaban y entonces trataba de ver cómo están las cosas, pero también generando un poco de certeza, ¿no? En cuestión de qué era lo que estaba sucediendo. Claro. Mática ha tenido un cambio muy claro en una evolución, yo le llamo, hace cerca de 6-7 años, donde sí, obviamente el laboratorio sigue siendo la insignia de Mática, pero que hacemos muchos trabajos de ciberseguridad estratégica
soy parte de algunos comités de seguridad de algunos bancos y que me ha llevado a salirme de esta parte tan técnica e irme a una parte un poquito más ejecutiva y hablando a nivel de negocios y estrategias y todo esto, ¿no? Eso también nos llevó al hecho de, si ya lo hacíamos de alguna forma, pues no le habíamos puesto el nombre per se. Hoy en día, mucho de lo que hacemos es manejo de crisis, es decir, la parte estratégica de cuando hay un incidente de TI, y también la parte de respuesta a incidentes, ¿no? Que también hay una gran diferencia de cómo yo lo veo, la parte de respuesta a incidentes, a como normalmente se ve allá afuera, ¿no? Muchas veces la parte de respuesta a incidentes se ve como este brazo del SOC que va a estar revisando las alertas y determinando cuáles son las acciones a seguir técnicamente hablando. Nosotros lo vemos más como un tema operativo, como un tema de la organización. Y eso lo empezamos a hacer muchos años antes del ataque de SPEI. Y de hecho, años antes al ataque de SPEI, con el mismo modus operandi, se empezaron a dar algunas situaciones. Y era muy interesante porque una de las cosas que sí puedo llegar a decirles es de que nunca se vulneró a Banco de México. No vulneraron el SPEI. El SPEI como proceso involucra el hecho de que el banco tiene un sistema el cual utiliza herramientas de cifrado para poder llegar a comunicarse por un enlace dedicado hacia Banco de México y realizar las operaciones. Eso significa que entonces lo que se vulneró estaba antes de eso. Era infraestructura directamente de las entidades financieras que se les conoce como participantes. Y entonces lo que estaban haciendo los atacantes era generar dinero de la nada. Normalmente el proceso tendría que ser que cuando tú accedes a la banca electrónica, de la banca electrónica pasa al core bancario, del core bancario pasa a este sistema de SPEI para poder llegar a mandar las instrucciones. Lo que hicieron los atacantes fue lograr tocar directamente, sin pasar por todo el proceso, al servidor SPEI para poder llegar a generar estas órdenes que se fueran a cuentas, ¿no?, existentes en otros bancos. Entonces, ¿qué aprendizaje puedo llegar a dar de todo esto? Uno, yo creo que el hecho de que muchas instituciones no estaban preparadas. Claro. Algunas todavía no lo están. Claro. No están preparadas para poder llegar ni a responder, pero en otros casos a tener la visibilidad necesaria para generar la trazabilidad de las transacciones. ¿Qué otra cosa? Que todas cumplían con supervisión de la autoridad, programas de pentest, algunos certificados en PCI, o sea, tenían todo el checklist completo que normalmente estás hablando de una institución financiera, y aún así les pasó. ¿Por qué les pasó? Porque casi todo lo ven desde una perspectiva de equipos y no de procesos. Yo le ejecuto un pentest pues al servidor de banca en línea o banca electrónica, al servidor de SPEI, y a lo mejor me voy a ir a la parte de sistema operativo, aplicativo y web service, ¿no? Pero no lo veo completo y cómo interactúa con todo el contexto. Y es entonces donde nos empezamos a dar cuenta que era posible el llegar a darse estas situaciones. ¿Qué ha resultado de todo esto? Obviamente, una profesionalización y una mejora radical tanto en temas de trazabilidad como en temas de visibilidad dentro de las organizaciones, pero la bronca es de que nada más el sector financiero dentro de México es quien está aprovechando esto. Y no se está compartiendo información para decirles a otros sectores o inclusive a la banca en otros países qué son las cosas que tendrían que estar haciendo. Entonces, yo creo que ahí es donde viene también un tema de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? En este tema de cooperación, y que yo lo he platicado en otras ocasiones, ¿no? Y que sé que tuviste por aquí al buen Dragonjar y que en algún momento yo se lo platiqué con él y que yo lo decía abiertamente, ¿no? Creo que nos hace falta comunidad. Completamente. Y me decían, no, es que sí existen las comunidades y está Dragonjar y entonces está Ecoparty y está... No, es que no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando de comunidad, estoy hablando de cómo todos los que estamos en seguridad, que somos bien poquitos y que necesitamos más gente, empezamos a intercambiar información y generar educación, o sea, más orientado a qué debería estar haciendo México en este respecto, qué debería estar haciendo para la infraestructura crítica. Porque entonces cuando sale una iniciativa, vamos 4 o 5 que nos invitan y que somos lobos solitarios, en vez de llegar como una comunidad completa diciendo, todos los que nos dedicamos a ciberseguridad en México estamos de acuerdo en esto. A eso es a lo que me refiero cuando digo que no hay comunidad, ¿no? Completamente.
Y es que fíjate que en otros podcasts he tocado un poquito el tema de que siento que existe como este rechazo de una manera extraña a veces a interactuar por diferentes razones. O sea, y que creo que es algo que nos hace falta como que quitarlo, ser más empáticos, ser más amigables y simplemente pues empezar a colaborar. Porque que esto, o sea, compartir información, la información es poder. Y si uno encontró algo, el que otro desarrolla o encuentra también, esa información puede ser súper valiosa para potencializar y mejorar el avance de la ciberseguridad nacional, ¿no? O sea, y yo siempre lo he dicho, la ciberseguridad es responsabilidad de todos. O sea, no solo de aquellos que estamos en el área de la ciberseguridad, sino también de aquellas personas que nos escuchan, porque hay que educarnos, y ese es uno de los objetivos que tengo con Hackwise, es tratar de ayudar a que nuevas personas entren al mundo de la ciberseguridad, pero no precisamente para que se dediquen a eso, sino también que para que por lo menos sepan de qué se trata, con qué se come, cómo te cuido, ¿no? O sea, cómo te cuidas tú. Y esa parte es muy interesante. Pues yo lo que te puedo decir, Andrés, referente a ese punto, es que si en algún momento dado consideras que puedo apoyar en alguno de esos puntos, pues cuentas conmigo siempre. Aquí estamos. Créeme que te tengo ahí en la mente y sí hemos platicado de algunas cosas. Yo sé. Y a lo mejor yo te diría que el gran problema se centra en dos temas. Por un lado, tenemos la situación de que muchas de las organizaciones que están involucradas en este tipo de ataques, a final de cuentas tienen que proteger su reputación y tienen que proteger tantas cosas que legalmente no nos permite llegar a compartir. Y que entonces se termina en un tema de compartir de forma económica, de forma de cuates, ¿no? Lo que está sucediendo, porque tampoco tenemos una legislación que nos esté obligando a reportarlo, ¿no? Eso yo creo que es uno de los grandes temas. Y el otro es precisamente el tema de la cadena de confianza, que es un tema bien complicado. Porque entonces estamos hablando de que sí, muchos queremos llegar a apoyar, pero entonces, ¿cómo vas confiando de que no se vaya a ver afectada la reputación de quien le sucedió cuando alguien está tratando de compartir la información, ¿no? Para terminar con el tema de, a lo mejor yo lo comparto con N número de personas. ¿Cómo estoy seguro que no alguno de los que se compartieron o quienes ellos le compartieron a otro lo utilizaron en contra de la organización que se vio afectada, ¿no? Entonces, tenemos esa situación de que no es tan sencillo, de que no es como otras áreas y que inclusive el riesgo o el nivel de riesgo sobre esa información puede llegar a ser el acabose de una organización. Completamente. La verdad, Andrés, encantado con todo lo que nos has compartido el día de hoy. Hay muchísimos temas que me gustaría platicar, pero ya el tiempo desafortunadamente no nos va a dar. Me gustaría mencionar que pues Andrés Velázquez tiene varios proyectos en los que está involucrado que pueden ser muy interesantes para la audiencia, tales, por ejemplo, como el podcast que tienes Crimen Digital, que pueden encontrar por ahí en Spotify y en diversas plataformas de podcast. Los invito a que vayan y vean, escuchen estos podcasts donde toca muchos temas como Andrés. Y Andrés, ahora sí que para terminar, no sé si quieras decirle a la audiencia dónde te pueden encontrar, redes sociales, tu página web, etcétera. Por favor. Me pueden llegar a encontrar prácticamente en todas las redes como @cibercrimen, en Facebook, en Instagram, en Twitter. TikTok no tengo, pero obviamente en las más utilizadas, o las que creo que son más utilizadas desde mi punto de vista, como tal. Y bueno, no me queda más que agradecerte la oportunidad de llegar a platicar de una forma completamente diferente, ¿no? El tema de ciberseguridad creo que es un tema que, como bien sabemos, nos hacen falta tantos especialistas que tenemos que cada vez más generar conciencia. Necesitamos especialistas que también éticamente sepan claramente hacia dónde tenemos que ir, que a final de cuentas vayamos sumando. Y yo me quedaría con estas reflexiones que estuvimos platicando, ¿no? El hecho de poder llegar a entender que el tema de ciberseguridad es tan grande como la medicina. A final de cuentas, cada vez que alguien me contacta, es que yo me quiero dedicar a ciberseguridad, perfecto. ¿Qué de ciberseguridad? Claro. Es que me conseguí libros de ingeniería reversa en malware y de pentest y estoy viendo también temas de nube. Oye, concéntrate en algo, o sea, no puedes llegar a ser un todólogo en este sentido. Hay un mind map que pueden llegar a encontrar en internet de ciberseguridad, que pueden llegar a ver cómo es enorme, ¿no? En mi caso, yo me decidí dedicar principalmente y al principio de mi carrera en esta parte de
investigaciones digitales, de la parte de forense. Obviamente estoy cambiando un tema un poquito más estratégico, digo, también por el crecimiento de la misma organización, que muchos a veces pensamos que el tema de respuesta a incidentes y el tema de forense no debería de estar en ciberseguridad, que debería estar aparte, porque es la parte después de. Pero a final de cuentas, somos el insumo de cuando algo sucede, de poder llegar a decir, oigan, ciberseguridad, aguas con esto, ¿no? Porque esto es lo que nos hace falta para que no nos vuelva a suceder. Hay dos tipos de organizaciones en este mundo, aquellas que ya vulneraron y aquellas que van a vulnerar o ya las vulneraron y no se han dado cuenta. Entonces, a final de cuentas, si en algún momento quieren llegar a contactarme para preguntarme de estos temas, pues adelante. También de formas de poder llegar a meterte al tema de ciberseguridad, obviamente como soy profesor en muchos lugares, también les puedo llegar a ayudar. Y pues finalmente, de nuevo agradecerte, César, siempre es un gusto platicar contigo, ojalá ya nos podamos llegar a ver en vivo, y pues el día que quieras nos echamos un vuelito en el simulador. Buenísimo, yo encantado, la verdad, Andrés, encantado con todo lo que nos has compartido el día de hoy, la verdad fascinado de haber platicado contigo, creo que fue una plática muy nutritiva que todos podemos ir digiriendo poco a poco. Entonces, amigos míos, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Gracias por haber venido a Wise Talks y nos vemos hasta la próxima.